tema de hoy está ahí, escrito está, y nos toca ver el Evangelio de Lucas, capítulo número 4. Le invito a leer los dos primeros versículos. Estos pasajes son muy conocidos, es la famosa tentación de Jesús. Y seguramente usted ya ha escuchado muchas enseñanzas acerca de este pasaje. También nos dice Mateo, pero como estamos estudiando Lucas, vamos a enfocarnos solamente en lo que él dice. Y vamos a ver cómo es que Jesús respondió esta tentación. Los dos primeros versículos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús había venido de hacer algo. Él se había bautizado. Recuerden que él fue ante Juan el Bautista junto con el resto de la gente, el resto del pueblo. Se identificó con el pueblo en este sentido. La Biblia dice de que bajó el Espíritu Santo en una forma visible de paloma y que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando salió de allí Jesús, entonces salió lleno del Espíritu Santo y se fue al desierto y fue precisamente a ayunar por 40 días. La primera cosa que debemos entender aquí es lleno del Espíritu Santo, y eso es la clave, la primera llave del éxito, digamos así, para poder vencer las tentaciones. ¿Por qué no pasó antes? ¿Por qué no pasó después? Dios siempre tiene un tiempo perfecto para todo. Y antes de empezar su ministerio, antes de que comenzara a hacer público el mensaje de salvación de parte de Jesús, Él necesitaba primeramente mostrar su supremacía sobre el pecado. Esa es otra de las cosas interesantes que debemos aprender. Cuando queremos hacer algo para el Señor o cuando usted quiere vivir una vida cristiana, el primer paso siempre va a ser estar sometido al Espíritu Santo de Dios. Y Jesús va a enfrentar la tentación, ojo, no como Dios. Jesús va a enfrentar la tentación como hombre. Y por eso podemos aprender de ello, porque si hubiera enfrentado la tentación como Dios, fuera imposible para nosotros enfrentarla y vencer. Pero como lo hace como hombre, nos enseña a nosotros cómo es que la vamos a enfrentar y cómo es que la vamos a vencer. Los pensamientos de una persona que está llena del Espíritu Santo son influidos o controlados por el Espíritu, así de fácil. Lo mismo las palabras, todas las palabras de una persona que está llena del Espíritu Santo, de la misma manera, son influidas o controladas por el Espíritu. Y las acciones, ni se diga, las acciones de una persona llena del Espíritu, igual. Sus palabras, también sus acciones, todo va a ser controlado por el Espíritu Santo. Y cuando una persona está lleno del Espíritu, significa que todo lo que piensa, todo lo que dice y todo lo que hace es influenciado por el Espíritu de Dios. La pregunta es si nosotros vivimos así, si todos nuestros pensamientos, nuestras acciones son influidas por el Espíritu de Dios. Y si no es así, pues necesitamos entender que es necesario, pues entonces, poder ser llenos del Espíritu. Y viene la pregunta, entonces, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Yo he leído muchas cosas al respecto, hay los famosos pasos para ser lleno del Espíritu Santo, paso 1, paso 2, paso 3. Pero veamos dos versículos que son muy similares entre sí. En Efesios 5, 18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta primera parte hay un contraste: no se embriaguen con vino, dice, sino sean llenos del Espíritu. El vino era una representación de la alegría terrenal. Y lo que está diciendo es: no se gocen con las cosas terrenales solamente, sino traten de gozarse más con las cosas espirituales. Y una vez que son llenos del Espíritu, dice, entonces su manera de hablar cambia. Por eso dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y luego dice, cantando y alabando. Ese es otro producto de ser lleno del Espíritu. Y en Colosenses 3, 16 y 17, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Usted ve los dos versículos y va a encontrar que hay muchas similitudes en los dos. Los dos dice cantando y alabando al Señor. Los dos dice con himnos, con salmos y cánticos espirituales. Los dos tienen esa similitud. ¿Y qué tiene que ver con ser llenos del Espíritu? Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros,
entonces entendemos que el resultado es lo mismo que estar llenos del Espíritu Santo. En Efesios nos dice, sean llenos del Espíritu, hablarán entre vosotros de esta manera. Y en Colosenses dice, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, da los mismos resultados que dice en Efesios. Entonces, si relacionamos las dos cosas, podemos entender que ser llenos del Espíritu Santo comienza por la palabra de Dios morando en abundancia en nosotros. No un poquito, abundancia. Así que esa es una de las llaves, de las claves, ser llenos del Espíritu, y somos llenos del Espíritu también cuando la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros. Y el versículo de Lucas decía que Jesús con 40 días, pues por supuesto tuvo hambre, ¿no? Y Lucas era médico. Recuerda que el que relató el Evangelio sabía perfectamente las reacciones humanas, las patologías humanas, causas de enfermedades y todo lo demás. Y él dice, Jesús tuvo hambre. Y vamos a ver qué pasa después, versos 3 y 4. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Aquí el diablo no está poniendo en duda realmente la identidad de Jesús. No está diciendo, si es que eres en hijo de Dios en ese sentido, sino es como que está diciendo, como eres hijo de Dios, debes hacer algo por ti mismo. Dile a esas piedras, pues que se conviertan en pan. Tienes hambre. Hermano, ¿qué hay de malo en comer? Nada. Usted tiene hambre, come, ¿verdad? Usted tiene sed, toma agua, algo que satisfaga la sed. El diablo no estaba pidiendo a Jesús una atrocidad. Le estaba diciendo que convierta las piedras en pan, y Jesús después haría los milagros de dar alimento a 5,000 y 4,000 personas. Así que el diablo no le estaba pidiendo mata a alguien, ve a mentir, ve a hacer algo indebido. No. Entonces, ¿dónde está la falla? ¿Dónde está el problema? Si el diablo no está pidiendo algo indebido, le está pidiendo algo, entre comillas, legítimo, porque está con hambre, entonces, ¿dónde está la tentación? La filosofía de hoy, la filosofía del ser humano es llena tus necesidades. ¿Tienes ganas de eso? Compra. ¿Tienes ganas de esto? Hazlo. ¿El cuerpo te pide? Hazlo. Así vive el ser humano hoy en día. Satanás tentó a Jesús a usar el poder de Dios, un milagro ya, para un propósito egoísta. Esa es la primera cosa. Recuerde que Jesús iba a enfrentar la tentación como hombre, no como Dios. Pero el diablo estaba intentando que Jesús usara el poder de Dios para hacer algo egoísta simplemente para él. No es que comer está mal. El problema es que el deseo legítimo de Jesús, el deseo de comer, el diablo lo que quería hacer era sugerirle a Dios de que cumpliera su deseo legítimo de una manera ilegítima. Ese es el problema. Nosotros tenemos deseos y necesidades legítimas. Comer es una de ellas. El problema es cómo llenamos esa necesidad. El diablo quería que Jesús hiciera algo ilegítimo para algo legítimo. Ejemplo. ¿Necesita dinero? Trabaje, ¿verdad? Es algo legítimo. Pero de pronto se le presenta una oportunidad de obtener dinero por la izquierda, por debajo de la mesa. Pero usted tiene necesidad de dinero. La necesidad es legítima, pero la manera en que lo tomamos es ilegítima. ¿Tiene la necesidad de casarse? Cásese. Pero hay reglas, hay normas. La Biblia dice, es así, así y así. Hay un tiempo, hay unos requisitos. Pero a veces queremos llenar esa necesidad legítima con una cosa ilegítima. Entonces olvidamos las reglas de Dios y lo llenamos de acuerdo a nuestra necesidad o nuestra satisfacción o nuestro patrón de vida. ¿Y dónde está la respuesta de Jesús? Jesús dijo, ok, escrito está una cosa. ¿Y dónde está eso? Deuteronomio capítulo 8, verso 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Dios está diciendo también, hay un equilibrio en las cosas, no todo es carne. También tienes que darle lugar al espíritu. No se trata de comer solo para nuestro cuerpo físico.
Se trata de comer especialmente también para nuestro cuerpo espiritual. Las dos cosas deben crecer de una manera simultánea. Así como nuestro cuerpo necesita un alimento físico, natural, balanceado, como sea, también nuestro espíritu necesita crecer en la palabra de Dios día a día. A veces nosotros simplemente olvidamos esa otra parte y la parte espiritual de alimentarnos, de crecer, pasa a un segundo plano. Y es igualmente de importante que la parte física de comer. Versos 5 al 8. Vamos a ver la segunda tentación. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy, si tú postrado me adorares. Todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, ¿cuál es la segunda tentación? La primera era algo legítimo, conseguido de manera ilegítima. Ahora en la segunda, escrito está también, y sabía el diablo y por supuesto Dios, que al final de todo, todos los reinos del mundo van a ser propiedad de Dios, de Jesucristo. Usted va al libro de Apocalipsis y usted va a encontrar eso. Y el demonio quería tentar al Señor con eso, ¿ok? Vas a tener los reinos, de una manera u otra vas a tener los reinos, pero yo te estoy ofreciendo una forma fácil. Estaba ofreciéndole a Jesús tener el mismo resultado, entre comillas, tener los reinos del mundo, pero sin pasar por la cruz, sin pasar por el plan original de Dios. Y ahí es donde estaba justamente el gran problema. El diablo estaba diciendo: a mí me han sido dados, Jesús, y todo eso. Bueno, no vamos a entrar en tema de esa materia porque no es el tema de hoy, pero Jesús no responde sí ni no a Satanás, pero recuerde que es padre de mentiras, ¿no? Sé que cualquier cosa que diga siempre va a estar en tela de duda, pero Jesús responde al diablo con el mismo recurso que respondió en la primera tentación. No cambió de estrategia Jesús. ¿Dónde está lo que respondió? Deuteronomio 6:13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. El diablo estaba diciendo: adórame a mí. Y la Biblia dice que solo se puede adorar a Dios. Entonces hay dos fuentes de adoración, ¿verdad? Dios o el diablo. Y cuando no adoramos a Dios, estamos adorando al diablo en cualquiera de sus variantes. Si usted se adora a sí mismo, está adorando al diablo porque Dios no está en primer lugar. Si está adorando algo diferente, el trabajo, qué sé yo, pues está quitando a Dios del primer lugar, se llama idolatría y por ende pues está adorando al diablo. Hay solamente dos fuentes, aquí sí es blanco y negro, día y noche, luz, oscuridad, bueno o malo. No hay términos medios en este sentido, así que revisemos cómo está realmente nuestro corazón en el tema de la adoración. El tema de la adoración no es venir y cantar canciones solamente, eso es parte de la adoración. La adoración es mucho más que eso, es vivir una vida de obediencia, de agradecimiento a Dios, reconocer a Dios en todos nuestros caminos, reconocerlo por lo que Él es, no solo por lo que Él hace, sino por lo que Él es. A veces solo reconocemos lo que Él hace, gracias Dios por el milagro, pero necesitamos reconocer lo que Él es en sí, es santo, es amor. Y esas son las cualidades que debemos entender siempre en nuestra adoración a Dios. El diablo estaba diciendo: te voy a dar la salida fácil, Jesús. Vas a tener el mismo resultado, pero por el lado fácil. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Quién dijo que el cristianismo es fácil? No lo es. Y cada día hay una nueva oportunidad, una nueva tentación, pero al mismo tiempo una nueva salida. Y por eso la Biblia dice que debemos tomar nuestra cruz y también debemos hacerlo cada día. ¿Qué quiere decir eso? No son nuestros deseos los que están en primer lugar, sino la voluntad de Dios. En el mismo Evangelio, pero el capítulo 11, versos 29 al 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús no está prometiendo que no vas a hacer nada. Jesús está diciendo: conmigo vas a descansar, vas a encontrar descanso.
No es que vas a dejar de hacer las cosas, sino que lo vas a hacer conmigo. Hay una gran diferencia en que hagamos las cosas en nuestras fuerzas, en intentar dejar un vicio en nuestras fuerzas, que hacerlo en Dios. Hay una gran diferencia en eso. Y Jesús está prometiendo que la vida cristiana no es fácil, pero al lado de Él se vuelve más llevable. ¿Por qué no es fácil? Porque precisamente tomar la cruz cada día y negarnos a nosotros cada día no es sencillo. Vivimos en un mundo egoísta donde todos queremos para mí y no vemos por los demás. Y eso es una de las cosas más difíciles, tratar de dejar de mirarnos a nosotros mismos y mirar a los demás, y más aún mirar al cielo, mirar a Dios. Y muchas veces mirar al cielo y mirar a Dios significa irse en contra de los demás. La vida cristiana necesita ser cada día fortalecida precisamente, y por eso es que Jesús comenzó todo esto lleno del Espíritu. Vamos a la tercera tentación, versos 9 al 13. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a tus ángeles mandarán acerca de ti para que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Muy interesante lo que pasa en esta tercera parte. ¿Dónde estaba Jesús al principio? En el desierto, donde no había distracción, pero ahora le está llevando a Jerusalén y lo puso en un lugar interesante, el pináculo del templo. Estamos hablando que ahora cambia todo el contexto original de desierto cambia a un contexto religioso. Ahora está en el templo, está arriba del templo, y le dice lo mismo: ok, ya que eres hijo de Dios, pues lánzate. Y es interesante notar que el diablo no lo podía empujar, ¿verdad? Lo máximo que podía decir era: lánzate, Jesús, pero el diablo no lo podía empujar. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Dios tiene un límite también para que el diablo nos ataque, entre comillas. Puede tentarnos, pero el diablo no le va a empujar. Así que yo a veces escucho: es que el diablo me obligó a hacerlo, yo no pude hacer nada. No, el diablo no te obligó. Uno cae por su propia desobediencia, pero no es que el diablo te obligó a hacerlo. El diablo no empujó a Jesús, no lo podía hacer. Solo sugerir: haz lo siguiente. Y cambia todo el contexto, decíamos. Ahora está en el templo, y no solo eso, ahora cambia las palabras. Jesús, ¿qué había dicho al diablo? Escrito está, escrito está. Y ahora viene el diablo y dice: Jesús, escrito está también. Y me parece interesante que él dice lo siguiente. Él cita la palabra en el Salmo 91, versos 11 y 12 dice: pues a sus ángeles les mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Dijo el diablo la verdad? Sí, citó la Biblia, dijo la verdad. Y el Salmo 91, si usted lo lee, está lleno de promesas. Es un salmo que nos da mucho ánimo, nos infunde ánimo en medio de los problemas, nos da seguridad. Entonces agarra un salmo lleno de promesas y coge ese salmo y una parte de ese salmo y se lo entrega a Jesús y tratando de justificar: ok, Jesús, hazlo, porque escrito está, ya que tú usaste eso, escrito está que no te va a pasar nada. ¿Cuál era el problema? El problema principal es que era como que diciendo así, digamos, el diablo: oye, Jesús, si tú te lanzas y vienen los ángeles, va a ser una promoción espectacular. Todo el mundo va a ver que tú eres el Hijo de Dios. Pero especialmente, él sabe cómo sacar los pasajes de la Biblia de contexto para hacernos creer algo diferente. Y tristemente eso pasa muy seguido. Hay personas que sacan los textos del contexto para enseñar algo diferente que la Biblia no quiere decir. Eso se llama mal uso de las Escrituras, y el diablo también es bueno en eso, haciendo mal uso de las Escrituras. Recuerde usted lo que pasaba cuando Pablo estaba en Berea. Pablo fue a Berea a predicar el Evangelio. Él estaba en la sinagoga predicando. Pero la gente que estaba presente, los de la sinagoga, cuando escuchaban hablar a Pablo la palabra de Dios, ellos revisaban en los textos bíblicos a ver si lo que decía Pablo era verdad.
Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Porque la palabra de Dios sabemos que es la verdad, sabemos que tiene la voluntad de Dios para nuestras vidas, para la iglesia, etc. Pero también puede ocurrir que en algún momento llegue algún falso maestro y quiera torcer la escritura para beneficio propio. Y la Biblia tiene esas advertencias también. Judas lo dice, Pedro lo dice. Así que parte de nuestra responsabilidad no es solamente conocer poco de la palabra, sino conocer mucho de la palabra. Y lo dijimos hace un rato. Para ser lleno del Espíritu Santo, una de las claves es que la palabra de Dios abunde en nuestra mente, en nuestro corazón especialmente. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No cambió de estrategia. El diablo cambió de estrategia 3 veces, pero Jesús no. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Deuteronomio 6:16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y aquí nos da una... Entonces, ¿qué pasó pues en Masá? Bueno, eso está en Éxodo capítulo 17. Si usted quiere puede ir a leer la historia, solo se la resumo rapidito. En ese momento Israel se había quejado. Israel había salido de Egipto, estaba camino a la tierra prometida, estaba en el desierto. Y cuando llegaron a este lugar, Israel decía, tenemos sed. Nos han sacado de Egipto, Dios nos sacó de allá para matarnos de sed aquí en el desierto. Y la duda de la nación era que Dios no estaba con ellos. Esa era la duda de la nación. Entonces, cuando la Biblia menciona acerca de que como fue tentado en Masá, es cuando nosotros dudamos de que Dios está con nosotros. Recuerde que Jesús dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, que usted pase por un tiempo difícil o por un tiempo más difícil o por un tiempo suave, en cualquiera de esos 3 casos o cualquiera que sea el caso, Dios siempre está presente. El problema es que a veces no vamos a Él en esos momentos difíciles, pero Él está presto a ayudarnos a pasar. La nación de Israel entonces, según Éxodo, estaba dudando de que Dios estaba con ellos. Y lo que Jesús está respondiéndole al diablo, escrito está, no tientes a Dios. Escrito está, no dudes de Dios. Esa fue como quien dice la cachetada final al diablo. No dudes a Dios, no dudes de Dios. ¿Qué pasó después de eso? Dice la Biblia que el diablo entonces se fue por un tiempo. ¿Por qué se fue? Porque no tenía una batalla perdida. Estaba intentando hacer caer a Jesús y no lo logró. ¿Y cuál fue la estrategia de Jesús? Citó simplemente la palabra. Y ni siquiera citó, verás, la Biblia dice en un estudio exegético y todas estas cosas. Citó 2 libros de la Biblia, nada más. Y citó un pedazo de cada uno en su respectivo y real contexto para responderle al diablo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La Biblia está llena de instrucciones acerca de eso, de resistir. Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Santiago dice, sométanse a Dios y el diablo va a huir. Mateo dice, también velen y oren para que no entren en tentación. Y da una advertencia también, verás el espíritu, uno a veces de ganas dice, sí Señor, te voy a servir y todo, pero caemos porque la carne es débil. Primera de Pedro, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Anda en esa actitud de cazador, ¿dónde está el más débil? Para caerle al más débil. Ahora Pedro dice, sean sobrios, velen, o sea, estén constantemente alertas. Y con sed sobrios no solamente se refiere al hecho de no estar embriagados, se refiere al hecho de que debemos ser prudentes, que debemos ser sabios. Y la sabiduría viene precisamente de poder aplicar lo que la palabra dice. Escrito está, es el tema de hoy. ¿Por qué Jesús resistió estas tentaciones? Porque caminó en la palabra y en el Espíritu. Cuando usted lee todo lo que hizo Jesús, eso fue. Él hizo milagros, sanó personas, expulsó demonios, etc. Pero su vida fue caminar en el Espíritu y caminar en la palabra. Si
También debemos entender que debe haber un equilibrio entre las dos cosas. Las dos cosas son igualmente importantes. El exceso de la palabra, pero en espíritu, uno se envanece. Porque se vuelve, ay, es que yo sé mucho. El exceso de espíritu, pero sin palabra, nos explota. Pero con palabra y espíritu juntos, crecemos. Y esa es una de las cosas que me gusta de esta iglesia. Que parte de las declaraciones de Capilla Calvario es eso. Que tanto el espíritu como la palabra son igualmente de importantes. Que las dos cosas son prioridad en nuestras vidas. Que tenemos que llenarnos de las dos cosas en nuestras vidas. Así que le invito a hacer eso. Que no solamente seamos palabra y conocimiento y estudio, sino también oración, ayuno. Llenarnos del Espíritu de Dios. Y al contrario, no solo oración y ayuno. Lea la palabra cada día, estúdiela, interprétela, medítela. Como dice, en el día, en la noche, en la casa, fuera de la casa, donde esté. Pero de pronto dicen, no, pero es que usted no sabe. A veces las tentaciones son demasiado fuertes. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué dice la Biblia? Cualquier tentación que esté llegando a su vida, usted la puede soportar. Todos tenemos diferentes grados de fuerza o diferentes tipos de tentaciones. A veces yo soy tentado con cómprate otra guitarra. Pero diferentes tipos de tentaciones, porque diferentes somos cada uno. Sin embargo, la Biblia dice que no importa cuál sea la tentación ni a quién lo ataque. Que Dios no solamente no permite que sea más fuerte que nosotros, sino que adicionalmente ya le dio una salida. ¿Y cuál es esa salida? Jesús nos muestra. Primero dijimos, lleno del Espíritu. Segundo dijimos, con la palabra abundando en nosotros. Cuando usted sabe la palabra, sabe qué sacar en los momentos difíciles. Sabe qué hacer. Me peleé con mi esposo. Use la palabra, ahí dice qué hacer. ¿Y ahora qué carrera estudio? Use la palabra, ahí también le dice. ¿En serio? Y ahora me quiero cambiar de casa, ¿me cambiaré? ¿No me cambiaré? Si usted está lleno de la palabra, sabe cómo discernir si el lugar que le conviene, si quiere ir, le conviene o no le conviene. Pero sin la palabra de Dios estamos ciegos. La Biblia dice que es lámpara a nuestros pies. Necesitamos iluminar nuestro camino realmente para saber a dónde nos estamos dirigiendo. No solo el presente, sino a dónde vamos a terminar al final. Alguien dijo, el cristiano debe ser como una Biblia ambulante. O sea, no solamente andar hablando de que hay que hacer las cosas bien, sino una Biblia ambulante. O sea, ¿qué opinas de tal cosa? No importa lo que yo opine, la Biblia dice esto. En los colegios dicen, no, esta es una enciclopedia andante porque se sabe todas las materias y todo. Pero nosotros como cristianos deberíamos hacer eso. Biblias ambulantes. Pero estas tentaciones a Jesús son como universales, son como que una muestra de lo que el diablo quiere hacer. O sea, pone cosas legítimas, pero que lo obtengamos de manera ilegítimas. Dice, vas a obtener el mismo resultado, pero no pases por el sufrimiento. Pero también está diciendo más cosas para nosotros. En el siguiente diapositiva hay una lista de tentaciones que solemos tener en nuestras vidas, que son diferentes. No asistir a los servicios, no ofrendar, no cantar, no trabajar, ser chismosos, hablar malas palabras, tomar venganza. Y hay una lista gigante. Lo que está aquí es solo una pequeña muestra. No vamos a leer cada texto por el tema del tiempo. Pero si cualquiera de estas cosas ha estado como una tentación en su vida, allí está la salida. Y cualquiera de las tentaciones para nuestra vida, en la Biblia está la salida. Allí va a decir qué hacer. La importancia de la palabra de Dios es que no solamente es lo que está en las instrucciones de nuestra vida, sino que también vamos a ser juzgados por lo que dice en ella. Y por eso es importante conocerla, saber cómo vamos a ser juzgados. Pero de pronto ya caímos, ya pasó la tentación, ya caímos, se fregó. ¿Y ahora cómo arreglo? Salmo 119, versos 9 y 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí está la respuesta.
ya cayó, ya se ensució. ¿Qué dice la Biblia? De aquí en adelante, guarda la palabra. Y no solo eso, ahora dice atesóralo, porque está diciendo en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para una finalidad, para no pecar contra ti. Y sabemos que nuestras acciones no están delimitadas solamente por lo que pensamos, sino especialmente por lo que sentimos. Y ese es el otro gran problema. Hacemos lo que sentimos. Y en las películas dicen, haz lo que dice tu corazón. No le pare bola a eso. Haz lo que dice la palabra, no lo que dice tu corazón. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces estamos con ira y la Biblia dice, no, la palabra blanda quita el enojo. Pero como estamos con ira, pues gritamos y gritamos. ¿Qué hicimos? Lo que dijo el corazón, no lo que dijo la mente. Especialmente cuando estamos enamorados, no hacemos lo que dice el corazón, no lo que dice la mente, y peor lo que dice la palabra muchas veces. Pero si la palabra de Dios está guardada aquí, entonces nuestras emociones están reguladas desde aquí y nuestras acciones serán diferentes, acciones controladas por el Espíritu Santo. Conclusión: las tentaciones llegarán a nuestras vidas, eso es inevitable, pero llenos del Espíritu Santo es que podemos enfrentarla. El diablo pondrá tentaciones que apelen todos nuestros sentidos, nuestros ojos, incluso muchas veces la necesidad de saber, qué sé yo. La palabra de Dios debe morar en abundancia en nosotros, no lo olvide, eso es una de las cosas que siempre estamos recalcando porque la Biblia mismo lo dice. La palabra es importante, es prioritaria en nuestras vidas y debe estar en nosotros, en nuestro corazón de manera abundante. A veces la salida fácil puede tentarnos a no hacer lo correcto. Cuando estábamos viendo acerca de Juan el Bautista, recuerden que Juan el Bautista fue y confrontó a Herodes. ¿Y cuál fue el resultado de decirle la verdad y decirle, Herodes, lo que estás haciendo está mal? Fue a la cárcel y luego morirá. Es necesario, para hacer lo correcto, es necesario ser valiente. Y la Biblia dice que somos valientes, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios provee siempre la salida de la tentación, solo tenemos que usarla. Y cuando sabemos la palabra, allí está. Realmente es sencillo. Y si hemos caído, pues hermano, no se preocupe, es hora de arrepentirnos hoy y corregir para no volver a caer. Póngase de pie, por favor. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, la que nos muestra la salida, la que nos instruye, la que nos enfrenta también con nuestro propio pecado, Señor. Perdónanos y te pedimos que nos fortalezcas para no ceder ante las tentaciones. Te pido, Padre, que nos permitas usar esa sabiduría que tú mismo nos has dado para encontrar la salida que nos diste y para citar la Biblia de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a tu voluntad especialmente, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a ser prudentes y especialmente a velar y orar, Padre, para no entrar en tentación. Bendice a mis hermanos, mis hermanas que has traído, al igual que sus familias, y también bendice las ofrendas, los diezmos que tu pueblo, Señor, en este día ha traído para engrandecer tu reino sobre la tierra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.